Hoy te traigo 5 recomendaciones de podcast en inglés relacionados con esta época del año, con Halloween. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Carmenia y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Sé que no me escuchas desde antes de verano, pero ya era hora de ponerme manos a la obra con este podcast que lo tenía un poquito abandonado. Y no hay mejor momento para volver al otro lado del micrófono que este mes de octubre con la festividad de Halloween de por medio. Y es que, aunque no sea una festividad muy española, yo la he adoptado desde bastante joven. En esta época suelo decorar calabazas, disfrazarme y decorar un poquito la entrada de mi casa. No sé si tú haces lo mismo, pero bueno, yo te voy a meter un poquito este espíritu halloweenero. En esta época suelo aparecer como invitada en varios podcasts de amigos, donde suelo recomendar películas de terror, buenas y no tan buenas, dejémoslo ahí. Pero hoy no vengo a hablarte de eso, sino de podcasts que te van a trasladar a este momento mágico que tiene el Halloween. Este momento en el que el misterio, los fantasmas y los asesinos son los protagonistas. El primer podcast que te tengo que recomendar es el podcast Halloween Unmasked. Este podcast está creado para promocionar la serie de películas de la saga Halloween. En concreto, Halloween, en España se tituló La noche de Halloween del año 2018. Película que merece un podcast aparte de al otro lado del micrófono, ya que hay un cameo impresionante de podcasters que van a entrevistar a Michael Myers y acaban asesinados. La productora de la película pensó que sería una buena idea encargar un podcast de 8 episodios para hablar del origen de la saga de John Carpenter. Incluye cientos de curiosidades sobre el rodaje, la concepción de los personajes, sobre la producción y las consecuencias que ha tenido esta saga en la industria del cine de bajo presupuesto y de slasher. Los siguientes podcasts que te voy a recomendar tienen un elemento común, que es el podcaster Danny Robbins. Danny Robbins es un escritor de comedia, sorprendentemente, que se ha dedicado a crear podcasts sobre fantasmas. El primero que creó realmente no era para la BBC, era para Panoply y se llama Haunted. Es del año 2017 y consta de 10 episodios. En cada episodio podrás escuchar la escalofriante historia de diferentes personas que han tenido contactos con fantasmas o seres y presencias no muy agradables. En este año 2021 lanzó un podcast centrado en uno de los casos, que es un caso bastante famoso en Inglaterra. Se llama The Battersea Poltergeist. Y el podcast lo puedes encontrar en BBC, en la propia aplicación o en Apple Podcasts o donde busques tus podcasts favoritos. Este podcast se centra en un caso paranormal real de Inglaterra más o menos en los años 60. Si has visto alguna de las películas de Expediente Warren, pues es bastante similar a la segunda película. El caso se basa en muchos escritos y documentos de la época y algunos de los testimonios de los personajes que aún están con vida. Acompaña el podcast la narración de varios actores interpretando lo que supuestamente ocurrió. Este podcast tiene 9 episodios, así que te los puedes escuchar bastante rápidamente. Y por último, te quiero comentar que Danny Robbins también ha hecho otro podcast de misterio que se llama Uncanny, que es nuevo y lo acaba de estrenar. También está en la BBC. ¿Cuál es el concepto de este podcast? Pues hace unos años, yo pienso que fue con el motivo del primer podcast que os he mencionado, Haunted, él pidió por internet experiencias de gente que hubiera tenido contacto con algunos fantasmas o situaciones paranormales.
Pues bien, mucha gente se puso en contacto con él para contarle sus historias. De estos testimonios salió el podcast Haunted y ahora ha creado este nuevo que se llama Uncanny. De este podcast Uncanny solo te puedo recomendar el primero que acabo de escuchar, que es del día miércoles, o sea, hace 4 días. Con un caso que te pondrá la carne de gallina. No te quiero contar nada, pero que lo describen como el puro mal. Por último, te quiero recomendar otro podcast que escuché gracias a un tráiler que había dentro del podcast Haunted. A veces es increíble cómo llego a determinados podcasts a través de recomendaciones y las cuñas en los episodios realmente funcionan. Este podcast se llama Family Ghosts. En este podcast se investiga la historia verdadera detrás de las misteriosas figuras que alguna vez crearon una leyenda en diferentes familias durante generaciones y generaciones. Te lo recomiendo mucho porque nos habla de secretos, intrigas y mitos. Ya sabes que, como siempre, te dejaremos los links de todos estos podcasts para que puedas acceder de forma rápida. Ya sabes que suelo recomendarte podcasts en inglés para que practiques un poquito más o que llegues a historias que a lo mejor de otra forma no habrías llegado. Cuéntanos si conoces tú algún podcast de este estilo. Me vas a permitir la interrupción, Carmen, pero es que, como has estado tanto tiempo desconectada del podcast, no te has enterado de la notición. Y es que Me Siento Fit, el podcast semanal de entrevistas motivadoras de Josu de Benito, patrocina Al Otro Lado del Micrófono. Si quieres ponerte en forma para prevenir un mordisco zombie, o si quieres escapar de un asesino en serie de esas pelis slasher que tanto te gustan, o simplemente quieres comerte un trocito de ese pastel de calabaza que tanto me recomiendas todos los años durante este Halloween y no sentirte culpable, no te pongas un reto tan alto como eso de hacer ejercicio a diario o correr media maratón, no. Lo que puedes hacer es comenzar a sentirte fit escuchando este podcast y motivándote así a cambiar, digamos, un poquito tus hábitos de vida por unos un tanto más saludables. Y ahora vuelvo a mi ataúd y no te molesto más, prometido. Cuéntanos si conoces tú algún podcast de este estilo en español para que nosotros podamos escucharlo y también recomendarlo. Y te animo también a que puedas entrar en nuestra página de Ko-fi por si quieres ayudar a que este podcast siga creciendo. ¿Y a ti, te gusta Halloween? Cuéntanoslo. Nos puedes etiquetar a Jorge con @eov o a mí con @carmeniamoreno en Twitter. Además, también te invito a que si quieres recomendaciones de películas de terror para este Halloween, escuches los episodios en los que he sido invitada de series reality, del Camarote de los Mars y de Webtertainment. En ellos me podrás escuchar hablar de películas de terror con y sin ningún criterio. Y con esto me despido y vuelvo a ese terrorífico sitio donde estás tú ahora, al otro lado del micrófono.